más y llegamos al libro de Oseas. Cuando llegamos al libro de Oseas vamos al capítulo 4 y del capítulo 4 vamos a leer desde el verso 1 y dice así: Oíd palabra del Señor, Hijo de Israel, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y en el verso 9 dice: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por poder estar, Señor, delante de tu presencia. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea en esta noche llenando en este lugar, Señor, inundando, Señor, nuestros corazones, abriendo los ojos de nuestro entendimiento y enseñándonos, Señor, en todas las cosas. Señor, danos gracia en esta noche, danos oído de sabio para oír, podamos oír con claridad tu palabra y entender la intención de tu Espíritu con que habla nuestras vidas. Padre bueno, tu palabra sea para nosotros lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros comenzamos leyendo lo que Dios le decía a Israel. ¿Y por qué a Israel? Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios escogió a Abraham y de ahí a su simiente. Y de ahí el pueblo judío, el pueblo israelita, es el pueblo que Dios había elegido. Por tanto, Dios le enviaba una palabra y nosotros nos introducimos para entender esto que Dios dice en estos pasajes. Dice así: oíd palabra del Señor, Hijo de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Ya no se está refiriendo a un lugar, a un punto. Está hablando de los moradores. Está hablando de toda la redondez de la tierra. Está hablando de Europa, de Asia, está hablando de Argentina, Estados Unidos, está hablando de Japón, de China, de España. Está hablando de todo lo que moran en la tierra. Entonces dice, el Señor dice, contiende con los moradores de la tierra. Y luego dice, ¿por qué contiende? ¿Por qué es la contienda de Dios en contra de todos los moradores de la tierra? Dice, no hay verdad en toda la redondez de la tierra, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar es jurar en falso. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y luego leímos en el verso 9, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Esto dice Dios. ¿Esto qué significa? Que a pesar que nosotros podamos ver la maldad que envuelve toda la tierra, porque el misterio de iniquidad va avanzando y va creciendo, la Biblia dice que Dios tiene contienda con los moradores de la tierra y dice que hay un pago. Le pagaré por su conducta, lo castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Esto significa que nadie se va a escapar de los juicios y de los castigos de Dios.
Podrán escaparse de esta tierra, de la ley humana, podrán escaparse de la justicia, podrá ser que la justicia no haga justicia, que no se produzca justicia, sube el clamor, Dios escucha el clamor de los menesterosos, de los que sufren, Dios escucha el clamor de todo ello y la Biblia dice, Dios tiene una contienda en contra del hombre. El hombre es el morador de la tierra. Dios tiene una contienda porque en el hombre dice, no hay verdad, ni tienen misericordia. No hay misericordia por la otra persona. No hay lo ven tirado, lo ven lastimado. No hay misericordia para detenerse, para ir, para sanar, para ayudar, para curar. No hay misericordia. Y luego añade, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego dice, de jurar, juran en falso. No, sí, yo te lo juro, yo lo voy a hacer, yo te lo voy a dar, yo te lo juro, y juran en falso. El perjurar, el mentir es palabra corriente de todos los días. Mentir, es una mentirita blanca, es una mentirita chiquitita, no hay mentirita grande ni chiquitita. Mentira es mentira y tiene el mismo precio de pago. El perjurar, el mentir, el matar, el hurtar, el adulterar, el homicidio y otro homicidio y tras homicidio, dice, se suceden. Dios ve todas las cosas, parece como que nadie ve, parece como que lo que se hizo, el hurto fue en la oscuridad, nadie sabe, pero siempre hay un ojo que todo lo ve. Nadie se puede escapar del ojo de Dios. Nadie se puede escapar del conocimiento de Dios. Él lo conoce todo, lo sabe todo. Aún antes de que se produzca la obra, Él ya lo vio hecho dentro del corazón de aquel que lo está maquinando. Ya lo vio hecho. Ya lo vio, hermano, que ha acontecido sin que todavía lo haga, porque ya Dios lo vio. Entonces parecería ser que hay cosas que Dios no ve, parecería ser como que Dios es ciego y no ve lo que pasó en la esquina y no ve lo que pasó en aquella casa. ¿Dónde está Dios? Muchas veces los hombres dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y no se dan cuenta que la misericordia de Dios, la espera de Dios para con el hombre, la paciencia, la longanimidad que tiene Dios para con el hombre, esperando su arrepentimiento. Pero no va a haber un solo hombre que se escape del justo juicio de Dios, ni un solo hombre. La corrupción se mueve por todos lados. Por medio de la corrupción escapan los hombres de juicios de verdad. Se escapan, se van, pero Dios lo ve. Parecería ser como que ellos fueron librados de toda condena y de todo juicio porque ellos arreglaron y está todo acomodado. Pero ¿cómo van a hacer en el día del juicio de Dios cuando salgan todas las obras malas delante de sí? Y Dios les muestre las obras malas y venga el juicio sobre ellos. ¿Cómo van a hacer para escapar? Parece como que Dios no ve, nadie se enteró. Usted piensa que nadie se enteró. Dios todo lo sabe. Aún lo oculto que tiene en su corazón, que nunca lo dijo, que nunca lo contó, Dios lo vio. Dios vio el suceso, lo que ocurrió, la ocasión. Dios vio todo. No hay nada que se esconda a los ojos del Señor. Por eso dice el Señor, contiende con los moradores de la tierra. Entonces parece como que se escapan de los juicios de Dios. No hay un solo hombre, no hay una sola provincia, no hay una sola nación que se escape de los juicios de Dios. Cada uno van a dar cuenta de sí a causa de las obras que hicieron. Por eso dice así, oigan la palabra de Dios, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, Dios contiende. Él creó la tierra para que sea un lugar de paz, un lugar de gozo, un lugar de alegría, y nosotros miramos, la tierra es un lugar de clamor, un lugar de dolor, un lugar de desesperación. Uno se levanta contra del otro, Caín en contra de Abel, mata a su hermano. Parecería ser como que no pasó nada, parecería ser como que no pasa de nada, pero nadie se va a escapar de los juicios de Dios. Nadie. Por eso dice, Dios contiende con los moradores de la tierra.
Parece como que no hay Dios, no ve lo que hace el soberbio, pisotea al humilde, parece como que no hay Dios, pero es la misericordia de Dios que se extiende. Si no fuese por la misericordia de Dios, el hombre ya hubiera desaparecido de la tierra, pero Dios es paciente, tiene su plan, y no solamente tiene su plan, tiene también a los que antes conoció, que también, hermano, lo constituyó, lo llamó, lo transformó. Dios tiene su plan, a pesar que el mundo se mueva en una locura de guerra, en una locura de saqueo, en una locura de necesidad. Dios tiene su plan y Dios tiene a lo suyo para llevar una obra de salvación en medio de los hombres. Tiene Dios su plan. Por eso parece como que Dios no ve, que no hay verdad, se manejan por medio de la mentira. Todo es mentira, todo es engaño, no hay misericordia. Se han olvidado de Dios, juran en falso, mienten, matan. Y parece como que no pasa nada, al otro día ya está libre, hurtan, roban. Parece que no pasa nada, adulteran, producen homicidio. Parece como que no pasa nada, parece, pero nosotros leemos el verso nuevo: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Quiere decir que Dios castiga la mala conducta, aunque usted al presente no lo vea. Toda mala conducta es castigada de parte de Dios, tiene su castigo. Al presente parece como que no pasa nada, hace lo malo y no pasa nada. Total, no pasa nada, parece como que no pasa nada, pero todas las cosas Dios va a dar su pago. Todo, hermano, cobran. Tanto aquel que produce buenas obras como el que hace malas obras, todo cobran. El malo llega a un punto que él también va a tener su recompensa. Recompensa por las malas obras que hizo, es decir, por su conducta. Por eso el plan de Dios es llamar a los hombres al arrepentimiento. Trazó su plan, dejó que los hombres en la redondez de la tierra lleguen al colmo. Trazó su plan y puso su punto donde iba a manifestarse y se iba a cumplir una profecía. He aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El plan de Dios trazado, Comienza Cristo su ministerio, el plan de Dios trazado, muere en la cruz, entrega su vida, la sangre se derrama, el plan de Dios trazado, la salvación para los hombres que creen, el plan de Dios trazado, y comienza el llamamiento de los escogidos de Dios, aquellos que van a llevar a cabo el plan perfecto de Dios para salvación de los hombres. Por eso nosotros hablamos de los que antes conoció. A los que antes conoció, también los predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo. ¿Y de dónde salen esto que ha predestinado? Salen justamente, es parte de los moradores de la tierra, con las mismas ideas, los mismos pensamientos, pero suena la voz de Dios y se produce dentro del corazón un llamado inexplicable que no pueden entender los hombres naturales. La madre no entiende al hijo que va en pos de Dios. El hijo no entiende a la madre que va en pos de Dios, porque hay un llamado del cielo, un llamado de Dios a los escogidos, a los que antes conoció, para que entren en el ejército del Señor. ¿Quién podrá entenderlo? El hombre natural no lo entiende. Hay personas que le dijeron a sus hijos así: si vos te vas a hacer cristiano, evangélico, si vas a entrar a la religión, no sos más mi hijo, y tuvieron que elegir entre sus padres y el Señor. Por eso Jesús, cuando instruyó a sus discípulos, le dijo: el que no dejare padre, madre, hijo, hija, esposo por mí, no es digno de mí. Porque llega un punto que hay que hacer una elección conforme al supremo llamamiento que han recibido los escogidos. Son los que antes conoció, son los que Dios predestinó, y son con ellos con quienes Dios va a llevar a cabo su plan para salvación a todos los hombres. Son con ellos.
Entonces entramos todos nosotros a la iglesia del Señor como hombres impíos, moradores de la tierra, llenos de mentiras, llenos de engaño, llenos de muerte, de hurto, de adulterio, de homicidio. Entramos llenos de un montón de cosas, pero la sangre de Jesucristo a los que son de Él los limpió, los sanó, los curó, los vivificó, los justificó y ahora están entrando en un terreno de gloria para llevar gloria para el Señor. Entonces es una transformación, un cambio. El Evangelio produce cambio, no es una religión. El Evangelio produce cambio en el hombre que ha creído. Se produce una muerte y un nuevo nacimiento. Y ya no es más el que era, ahora es una nueva creación. Un hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un hombre nuevo, llamado por Dios. Por eso la necesidad de congregar. No hay algunas personas que recibieron a Cristo como su Salvador y luego se fueron y quedaron en sus hogares como que eso hubiera sido suficiente. Pero hay un plan de Dios para los que Él llamó. A los que antes conoció, dice, a estos también los llamó, los convocó. ¿Para qué? Para producir en ellos una transformación. Entonces nosotros miramos la redondez de la tierra, miramos los moradores de la tierra y miramos su conducta mala, su mala conducta, pero miramos también a los que antes conoció, los introdujo en un lugar que es como una escuela, la universidad de Dios, la escuela de Dios, donde comienza el trato y el cambio de una mala conducta a una conducta respetuosa. Eso es lo que produce el Evangelio en aquellos que han creído, un cambio de conducta. Que son los que antes conoció, que son los que han muerto y han nacido de nuevo, y se ve los cambios, las transformaciones. No son más el mismo, son una nueva creación, un hombre nuevo, y ahora están enderezando lo torcido, y ahora lo que está fuera del camino lo están introduciendo para adentro, y ahora están cambiando la mentira por la verdad, están cambiando ahora el no importarle de otra persona por la misericordia, están cambiando ahora el desconocimiento de Dios por el conocimiento de la voluntad del Señor. Están cambiando ahora, en lugar de matar, dar vida. Están cambiando ahora, en lugar de adulterar, bendecir los matrimonios y ayudar a permanecer fieles en el Señor. Están cambiando, hay un cambio, hay una transformación. Esta es una obra de Dios en los que han creído, en los que han creído. Por eso las cartas del apóstol Pablo no son para los moradores de la tierra que andan en las concupiscencias de su naturaleza humana, sino son para un hombre espiritual, nacido según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 15, dice lo siguiente. Escuche bien. Dice, mirá pues, y ya le está hablando al pueblo que creyó, al que fue introducido en el reino de Dios, que fue trasladado del reino de las tinieblas, es decir, de entre los moradores de la tierra donde no había verdad, sacado de ese lugar e introducido en el reino de su amado Hijo. Efesios 5:15, dice así, mirá pues con diligencia cómo andéis. Entonces ya está hablando cómo es el comportamiento, el andar. Está hablando de la manera de vivir ahora que tienen a Cristo dentro de su corazón, ahora que ya no son el mismo que eran antes, ahora que pertenecen a un reino indestructible, porque el reino de Dios es un reino eterno. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Y cómo andan los necios? Como los moradores de la tierra, sin verdad, sin Dios, sin misericordia, mintiendo, matando, hurtando, adulterando, produciendo homicidio. Eso es ser necio. Entonces dice, mirá bien, mirá pues con diligencia
cómo andéis, no como necio, como era antes, no. Lo de antes ya pasó. Erais, en otro tiempo éramos, en otro tiempo teníamos malas actitudes, en otro tiempo teníamos malas obras, en otro tiempo teníamos malas conductas, pero ahora estamos en la mano de Dios. ¿Cuántos están en la mano del Señor? Dios está trabajando en nosotros, hemos estado hablando que el Señor está operando en el corazón de los que han creído. Aunque parezca que usted no hace nada, pero usted está quietito ahí, parece que usted está quietito, pero hay una obra de Dios dentro de su corazón, porque se van abriendo los ojos de su entendimiento, su sentido se va abriendo para comprender cuál es la buena voluntad de Dios para usted. Dios está trabajando. Por eso el valor de la congregación, de permanecer firme en el Señor. Entonces Pablo dice así: mirad pues cómo andéis, mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, con cuidado, fíjese bien, con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, los que no tienen a Cristo y los que no pertenecen al reino de Dios. No como necios, sino como sabios, como los que tienen a Cristo, como los que tienen la doctrina sana del Señor, como aquellos que han creído y han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos no son días buenos, son los días malos. Nosotros hemos estado viendo, hermano, qué es lo que dijo Jesús, cómo iba a ser en el último tiempo. Y dijo, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros miramos hacia afuera y vemos qué es lo que pasó. En los tiempos de Noé comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Lot, exactamente lo mismo. Miremos para afuera y es el reflejo de lo que dice la Biblia. ¿Y qué señal es esto? Es señal que Cristo viene pronto. Es señal que no hay que, hermano, perder el tiempo en cosas que no dan resultado espiritual. Que es tiempo de buscar al Señor. Que es tiempo de velar y orar para no caer en tentación. Que es tiempo de esforzarse en la obra del Señor, porque suena la trompeta y un pueblo vuela al cielo con el Señor. Los que antes conoció, los que predestinó, los que son conformados a la imagen de su Hijo. Por eso dice así: mirad con diligencia, es decir, con atención. Mirad con diligencia cómo andéis, como diciendo, fíjense en las obras que están haciendo, porque ustedes no son de las tinieblas, son del día. Lo de las tinieblas mienten, engañan, no tienen misericordia, matan, hurtan, adulteran, producen homicidio, porque ellos son de las tinieblas, pero ustedes no son de las tinieblas, son de la luz. No pertenecen a la muerte, pertenecen a la vida. Todas esas cosas producen muerte en aquellos que se manejan en ello. Pero nosotros hemos sido trasladados del reino de la muerte, de la tiniebla, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y estando en el reino de su Hijo amado Jesucristo, recibimos la instrucción de Dios. ¿Para qué? Para que andemos como sabios, no como sabios mundanos, como sabios según Dios, según el Señor. Por eso dice así: mirad pues, como diciendo, presten atención a su vida, presten atención a lo que están haciendo, presten atención, fíjense en si lo que hacen le agrada a Dios. Si ven que hay algo que a Dios le desagrada, que sabe que está mal, corrija. Lo que se salió fuera del camino, métalo para adentro. Lo que se torció, enderécelo antes que sea tarde, antes que sea tarde. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y usted ve, la maldad va en aumento.
Por eso la gracia de Dios para la iglesia también va en aumento, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando más pecado haya en el mundo, más gracia habrá en la iglesia del Señor para manifestar el reino de Dios a los hombres. Mirad con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces nos analizamos. ¿Esto le agrada a Dios que estoy haciendo? No le agrada. Bueno, listo. Renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos y nos consagramos para el Señor. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que nos dio salvación nos enseña. Por eso estamos en la iglesia, para aprender. Por eso decimos que la iglesia es la escuela de Dios. Es la iglesia, la escuela de Dios, la que produce cambio de conducta en la persona que ninguna otra escuela lo puede cambiar. Las escuelas seculares le enseñarán letras, números, ciencia y un montón de cosas, pero nadie podrá cambiar la conducta del hombre. Solo Cristo puede cambiar la conducta de aquel que ha creído. Y la palabra de Dios es lámpara para sus pies, lumbrera a sus caminos, y mediante la palabra el hombre ordena sus pasos por la palabra de Dios. Quiere decir que el cambio de conducta viene a causa de la palabra de Dios que tanto la necesitamos. Por eso dice, no sean insensatos, no sean como aquellos que no conocen a Dios, no sean como ellos, que ellos anden en estas cosas, que ellos mientan, que ellos falsifiquen la verdad, que ellos no tengan en cuenta a Dios, que ellos mientan, que maten, que hurten, que adulteren, son ellos, no tienen a Cristo, pero usted tiene a Cristo, tiene al Señor dentro de su corazón. Tiene la enseñanza, los paquetes de enseñanza que Dios le dio para que usted se vaya perfeccionando y la gloria de Cristo se vaya manifestando en usted. Por tanto, dice, no seáis insensatos como los que no conocen al Señor, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y en Primera de Pedro, mire lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 dice así: asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mire cómo es que la conducta produce más que las palabras. Jesús dijo que nadie era profeta en su tierra. Entonces, por más que usted diga palabra, si no hay cambio de conducta, no va a producir nada en su esposo o en su esposa. Debe haber un cambio de conducta. Por eso es que el escritor dice, mujeres, ustedes tienen que aprender a moverse según Dios, para que sus maridos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Simplemente por ver el cambio que se produjo, por ver el cambio de conducta que tienen, por ver el trato, cómo ahora lo tratan, lo diferente que es. Antes un plato de fideo en la cabeza, ahora no, un trato amable, apacible. Entonces esas cosas producen cambio. No hace falta palabra. La conducta, la buena conducta produce conversión en los hogares, más que las palabras. Entonces dice, vosotros mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también, porque si vive luchando y viven peleando y vive discutiendo con su marido, ¿cómo lo va a ganar para el Señor? O el marido que vive discutiendo con su mujer y vive haciendo la guerra, ¿cómo lo va a ganar para el Señor? Entonces dice así: asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Vuestro atavío no sea el exterior, de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Quiere decir que, mire, qué es lo que produce cambio y produce una conversión en el marido o en la mujer. No es por la forma con que se viste, con que va a producir cambio, sino la forma como es. Un hombre apacible, un hombre manso, un hombre que trata amorosamente a su esposa, amorosamente a sus hijos, un hombre que manifiesta la vida de Cristo, es un hombre muy amado por su familia, porque manifiesta una conducta correcta que es la conducta de Cristo. Una mujer que se maneja de la misma manera, con amabilidad, con ternura para con todo, está mostrando a Cristo en su vida, que Cristo está gobernando su vida y ya no es más la que era antes, ahora es una nueva creación. Un hombre nuevo, una mujer nueva. Entonces dice así: vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el exterior, de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno. El atavío tiene que ser el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu afable, apacible, manso, cordial, educado, afable, apacible. ¿Eso es de grande estima delante de Dios? Sí, porque es el medio mediante el cual Dios produce un cambio y una transformación en el esposo o en la esposa, mediante el trato. Por eso es que el apóstol muestra y dice: no, nosotros hemos entrado en el camino de la vida eterna. Miramos afuera y vemos la vida de afuera del hombre un desastre. Miramos la iglesia y en la iglesia se producen cambios y transformaciones por la palabra de Dios. Entonces nosotros miramos, el apóstol Pablo le habla al varón y le dice: marido, amad a vuestras mujeres. ¿Y como qué la amo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo trató Cristo a la iglesia? ¿Fue descortés? ¿Cristo con la iglesia es violento? No, es amable, soporta, ayuda, porque quiere que la iglesia entre en plenitud. Hizo todo para que ella se presente santa y sin mancha delante de él. Lo dio todo, aún su vida por la iglesia. Entonces quiere decir que Dios produce cambio y produce transformaciones. No somos más nosotros lo mismo, lo que éramos. Los juicios de Dios vendrán sobre la conducta de los hombres y le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero lo que hemos creído y hemos dejado que la palabra de Dios vaya trabajando en nosotros y produciendo cambio, están vistiéndose los que han creído de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Están esperando a su esposo. Por eso es la iglesia la que levanta su voz y dice: ven pronto, Señor Jesús. Por eso el valor que tiene la buena conducta. La conducta, el evangelio lo que produce es mata la mala conducta y forma al hombre que ha creído en un hombre justo, santo y piadoso, temeroso del Señor y que ama a los hermanos, a su familia y a los que le rodea. Santiago, en el capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Dice que es sabio, dice que es entendido, dice que se conoce la Biblia, que sabe todo. Bueno, muestre, dice, muestre, porque no tiene sentido ni valor que diga que se conoce todo y no pueda mostrar la vida de Cristo. Muestre. Nosotros hablamos, hermano, y dijimos que no es solamente hablar y decir unas palabras y ahí termina todo, sino que detrás de la palabra tiene que ir el Espíritu de Dios. Es decir, que la vida de Cristo tiene que estar metida dentro del corazón de los que han creído. La vida de Cristo. Y si la vida de Cristo está metida y se manifieste cuando hable, lo que produce en los corazones de aquellos que le escuchan. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre, porque el Evangelio produce cambio. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12, hablándole Pablo a Timoteo, un escogido de Dios para llevar a cabo su obra, dice así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Conducta en aquellos que han creído. Por eso hemos estado viendo lo que Pablo decía, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, como hijos amados del Señor, mostremos lo que somos. Vistámonos con las vestimentas que el Señor nos ha dado, como hijos amados de entrañable misericordia, y que la verdad de Dios esté siempre en nuestros labios. Y mostremos lo que hemos recibido de parte del Señor, la vida eterna. Una vida que se ve mediante las obras de aquellos que han creído. ¿Creen esto, hermano? Esto es así. Así que cerramos nuestros ojos y oramos. Cerramos nuestros ojos y nos presentamos delante del Señor.